pero ese líder los está cuidando, ese líder los está protegiendo, ese líder está comunicando, ese líder está influyendo positivamente, porque algo que tenemos que tener en cuenta y que sé que vos lo tomás muy en cuenta, sabes que cuando sos influencer estás influyendo todo el tiempo, pero cuando estás comunicando también estás influyendo todo el tiempo sin querer influir. Nosotros, si nos constituimos como influencers, es porque los demás nos hacen tal. Nosotros, si no tuviéramos algo positivo para decir, nadie nos escucharía. Buenas, ¿cómo va? Hoy estamos en el episodio número 17 de Hackeando el Diploma. Hoy vamos a hablar de el liderazgo más humano. Acá con mi amigo Marce. @Profe Carbone y mi amigo Axel. @axel.pomeranz, en esto que ya saben es nuestro podcast sobre academia, sobre emprendimiento, sobre aquellas cosas que escuchamos que ustedes necesitan. Gracias a Dios nos están dando un poco más de pelota y nos están haciendo escuchar qué es lo que necesitan. Y salió de un capítulo anterior la necesidad de que hablemos un poco más de liderazgo, pero vinculado profundamente con lo humano. Claro que si yo les digo, en mi opinión personal, uno no puede hablar de liderazgo sin ver la humanidad propia de las personas, porque nosotros como líderes debemos ser más personas y trabajar con personas. Entonces, el liderazgo y humanidad van absolutamente de la mano. Gracias por pedirnos este tema, gracias por darnos la pauta de que estamos siendo útiles para ustedes y quieren que lo seamos más aún. Así que, decime, ¿por dónde arrancamos? Bueno, el liderazgo. ¿Qué es liderazgo, Marce? Me gustaría que nos puedas definir, un poco ya lo habíamos hablado en capítulos, que era el otro. El liderazgo es el otro. El liderazgo es ponerse al servicio de la otra persona haciendo que una persona dé lo mejor de sí o consiga lo mejor de sí para un equipo. ¿Sí? Un líder está siempre pensando cómo hacer que los demás sean buenos antes de mostrarse a sí mismo como buenos. Lo que yo siempre digo y que es un punto destacable, el liderazgo no es imponer, es vibrar alto. Uno como líder no debe imponer, debe buscar consenso. Una persona que no busca consenso nunca, jamás, por definición, puede ser un líder. Porque quien no busca consenso no está buscando la opinión de los demás, no está escuchando, no está uniendo percepciones, ni tampoco está buscando motivación. Y ahora me dejaste picando algo que te voy a hacer una pregunta muy al hueso. ¿Ser jefe es ser un líder? No. El jefe formal, tal como lo vemos en la universidad y tal como en algún momento vos sabrás como un excelente alumno, gracias a Dios, Axel es como profesional es excelente, pero como alumno es tanto más que eso. La jefatura depende de una jerarquía. Un jefe puede no ser un líder, pero la mejor forma de ser jefe es convirtiéndose en un líder. Lo que pasa es que esto es una gran diferencia entre lo que puede ser la estructura formal de una organización y la estructura informal en un empleo o inclusive en un aula, ¿no? Porque en el aula uno ve que el jefe, entre comillas, es el docente. Yo como docente no quiero ser jefe, quiero ser líder. Y el liderazgo es justamente servicio. Un jefe puede no ser un líder, no tener pasta para hacerlo y ni siquiera tener las cualidades personales de escucha o empatía para ser un líder. Pero claro, el líder se fija en los demás. Un jefe puede ser jefe tratando de mandar a los demás para que hagan lo que él quiere y tratando de destacarse solo. Un líder nunca se va a destacar solo. Está como esta imagen de el jefe estando arriba diciendo qué es lo que hay que hacer y el líder tirando el carro con los demás. Es decir, también es un poco eso, el poner el pecho y decir, pará, si yo me involucro, si yo intento dar lo mejor, eso es el liderazgo. El liderazgo también puede estar en algo que no es un empleo. Quizás acá como figuras, como comunicadores, si así lo queremos llamar, como influencer, que se está viendo mucho en los medios, en las redes, también estamos ejerciendo una forma de liderazgo, aunque no lo sepamos. Con nuestro mensaje llegamos a la gente y esa gente hace algo con el mensaje. Ahí te hago un apartado y voy a hablar de vos. ¿Por qué Axel, hoy, ahora, en su faceta de influencer puro y duro, está liderando? Porque el líder, para ser tal, requiere una conexión emocional fuerte.
Y la conexión emocional fuerte, si bien la propone el líder, la valida aquel que ve en esa persona al líder. Al líder lo construye el equipo, no se construye solo. El líder no se autoproclama, el liderazgo lo proclama el equipo. El liderazgo de Axel como comunicador lo proclaman sus seguidores y eso es lo que hay que entender. Por eso, mi amigo, sos un líder. Estás comunicando mediante una conexión emocional profunda que si no la tuvieras no podrías tener los seguidores que tenés en redes porque estás comunicando determinada cosa de la forma que la gente quiere y necesita escuchar. Y bueno, quizás uno, viste, cuando habla de uno así de esa manera es como que se pone Se puso medio... colorado, Me puso un poco colorado, chicos. ¿Y qué pasa? Me trae un recuerdo de cuando yo era chico, a los 16 años, ahora tengo 23, casi 24, y yo daba actividades de aprendizaje a los chicos. O sea, todos los fines de semana se daba una actividad con un aprendizaje que era un valor muy importante que queríamos destacar. ¿Y qué pasa? Eso me formó a ser una persona que está siempre mirando qué es lo que necesita el otro. ¿Qué necesitan estos chicos que quizás tenían 6, 7 años? ¿Qué es lo más importante? Respeto, cultura sobre algo importante que haya pasado en el país y tengan que recordar. Es algo que uno... No sé cómo explicarlo, pero ya se pone en ese rol. Cuando está expuesto, no se da cuenta, pero tiene que mejorar. Y hay muchas formas para mejorar. Con la práctica, con el error. Cuando yo arranqué, tenía 16 años y no sabía cómo manejar un grupo. Cuando los pibes se alborotaban, se ponían locos, quizás peleaban entre sí porque para jugar, no de maldad. Pero, ¿cómo hacer para recuperar de vuelta la atención? ¿Cómo hacer para que entren los conceptos? Todo eso es una gimnasia que uno se expone cuando está ejerciendo un puesto de liderazgo. Quieras o no, yo sin darme cuenta a los 16 años, ¿qué iba a saber qué es ser un líder? Recién estaba casi terminando la escuela y uno no... Quizás dice, no, un líder o un jefe es alguien que está en un puesto de autoridad y hay que cambiar eso. Yo creo que nunca vi la posición de jefe o el ser un jefe de ese punto. El tema es, vos estabas hablando de una estructura donde estabas trabajando que era eminentemente jerárquica, pero no cualquiera que tiene una jerarquía tiene la pasta del líder. Quien busca entregar una jerarquía a una persona también debe ver eso. Por eso en capítulos anteriores estábamos hablando de las habilidades blandas y eran tan importantes que la gente las tenga o las cultive. ¿Por qué? Porque hay que tener eso para poder llegar a jerarquía. Una persona que aspira a tener una jerarquía y poder ser un jefe, primero tiene que ser un líder, tiene que pasar por algún punto o alguna parte por el liderazgo activo. Y eso que te tocó a vos hacer es más o menos lo mismo que le toca hacer a los scouts, ¿no? Los scouts también tienen que ser como ellos mismos llaman, ¿no? El líder de una camada, de un grupo. Pero ese líder los está cuidando. Ese líder los está protegiendo, ese líder está comunicando, ese líder está influyendo positivamente. Porque algo que tenemos que tener en cuenta y que sé que vos lo tomás muy en cuenta, sabés que cuando sos influencer estás influyendo todo el tiempo, pero cuando estás comunicando también estás influyendo todo el tiempo sin querer influir. Nosotros, si nos constituimos como influencers, es porque los demás nos hacen tal. Nosotros, si no tuviéramos algo positivo para decir, nadie nos escucharía.